Muy buenas noches, muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Quisiera que camináramos junto con algunos profetas menores, de los llamados menores, y menores por la extensión de su texto en las Sagradas Escrituras, pero no menores en cuanto al contenido, porque la preciosa, perfecta, santa, suficiente palabra de Dios es la misma donde quiera que la busquemos o que la encontremos. Y sobre todo si el Espíritu la ilumina a nuestro entendimiento. Así que en el libro de Sofonías, el profeta Sofonías, en el primer capítulo, dice así la santa palabra de nuestro Dios. Sofonías capítulo 1. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijos de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos en Cristo Jesús que hemos sido invitados a la mesa, a las bodas del Cordero. Hemos sido invitados a conocerte, Señor, por las misericordias que has derramado para con nosotros en Cristo, tu Hijo amado, quien vino al mundo para salvarnos, para hacer luz en medio de nuestras tinieblas, para romper las cadenas del pecado en nuestro corazón y para quitarnos de todas las mentiras que el mundo nos decía y la esclavitud a la que Satanás nos tenía sometidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te suplicamos misericordia, Señor, para tu pueblo. Te suplicamos que todos y cada uno de nosotros, los que estamos ya bajo la luz, bajo la dirección de la luz de nuestro Señor Jesucristo y tu palabra, estemos atentos, velando, siendo guardianes, velando y orando, pero también aquellos que todavía no saben que son tuyos, Señor, pronto reciban las buenas noticias de salvación como las recibimos nosotros, Señor, para arrepentimiento y fe. En Cristo Jesús, Señor, sea tu bendición para todos mis hermanos, hermanas en la fe, que toman este tiempo para, junto conmigo, escuchar tu voz. Y Padre, levanta, despierta, vivifica a tu pueblo y levanta trompetas, Señor, trompeteros, como lo fue un Nox allá en los países nórdicos, Señor. Y Padre, trompeteros, heraldos, voceros del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos salvación para tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Este profeta, Sofonías, aquí obviamente la introducción habla de quién es hijo de Cusi, pero el profeta, vean cómo el libro de Sofonías empieza. Palabra del Señor que vino a Sofonías. No nos olvidemos, amados hermanos, siempre que es la palabra del Señor la que está siendo derramada por el Espíritu Santo en un ser como lo fue Sofonías y en una oveja que antes estábamos totalmente pensando que podíamos dirigir nuestras propias vidas,
Pero cuando el buen pastor de las ovejas nos llama a ti y a mí por su palabra, como dice Santiago 1:18 o Primera de Pedro 1:23, que por la palabra de Dios nacimos de nuevos, somos una nueva creación. Pues aquí la palabra del Señor viene a este hombre, Sofonías, tiene este mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel en esa época, en ese tiempo, en los días de ¿quién? Del rey Josías. En los días de Josías. Ahora, sabemos bien que en la época de Josías, en el tiempo de Josías, nuestro Señor utilizó mucho a Josías. ¿Para qué? Para traer una reforma, un nuevo planteamiento, no solamente en el corazón mismo de Josías como el rey que estaba gobernando a Israel en ese tiempo, sino que trajo una reforma total religiosa y un avivamiento. De hecho, se vuelve a recuperar la celebración de la Pascua. O sea, eran tiempos en donde Dios estaba haciendo cambios tremendos, pero positivamente. Y sin embargo, en esos mismos tiempos es cuando este profeta habla estas cosas. ¿Sí? En los tiempos de Josías, ¿sí? Hijo de Amón, rey de Judá. Vean, escuchemos, dice el versículo 2. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. O sea, ¿con qué afirmación entra este profeta? Voy a acabar con todo, no dice con todos, dice con todo. ¿Sí? Eliminaré por completo, o sea, y por completo todo, que es como un pleonasmo, completo y todo, pero al final de cuentas es todo. Declara el Señor, es una declaración. Está dicho, se va a hacer. Eliminaré, versículo 3, eliminaré hombres, animales, aves del cielo, peces del mar. Haré tropezar a los pecadores, a los que hacen maldad, a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Una vez más, lo que ya dijo en el anterior versículo, pero simplemente aquí ya es más específico, con todo y con todos. ¿Sí? Eliminaré, usa la misma palabra, ¿sí? Va a acabar con todos, 2 y 3, versículo 4. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Ahora, repito, estamos hablando de la época de prosperidad, de la época de avivamiento, de la época de donde se está floreciendo, donde se encontró nuevamente el libro de la ley y donde se le está dando al pueblo, se le está haciendo ver que el libro de la ley es el que debe gobernar al pueblo de Dios como cristianos. Tú y yo, una vez que venimos al arrepentimiento de nuestros pecados, cuando nos fueron dadas las buenas noticias de nuestra salvación en Cristo, fue por la palabra que nos dimos cuenta que estábamos en tinieblas, por la luz del Evangelio. Y es por la palabra que nos mantenemos firmes, viendo solamente al autor y consumador de la fe que recibimos, Cristo Jesús. Y no nos queremos mover de ahí porque sabemos bien que nos vamos a tambalear y vamos a caer. Y ciertamente la palabra lo dice, 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado o se levantará por pura gracia y misericordia de Dios. Pero en esos tiempos, repito, en que estaba floreciendo otra vez el valor de la palabra y la santidad de Dios y las celebraciones sagradas como la Pascua, en esos momentos el profeta declara, acabaré con todo, incluyendo Judá y Jerusalén. Eso es algo muy tremendo, ¿sí? Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal. O sea, obviamente siempre va a haber. Sabemos bien que el trigo crece juntamente con la cizaña. Sabemos bien que las ovejas y los cabritos están en el mismo redil. O sea, en la iglesia sabemos que es la iglesia visible y la invisible. Sabemos bien esto. Pero así ha sido. El reino del Señor siempre ha sido en un remanente, en un grupo de hombres y mujeres que viven bajo el gobierno del Espíritu Santo y que tienen temor de Dios
y que no se quieren mover bajo sus propios intentos de sensatez. No, prefieren mejor someter toda su capacidad, intelectualidad, inteligencia además, y capacidades y dones, y saber, todo esto es pura gracia. Y debo de someterlos al gobierno del Espíritu del Señor. Y obviamente buscar la sabiduría. Y la sabiduría solamente se tiene en el temor de Dios. Y cortaré de este lugar el remanente de Baal. Hay remanentes de Baal en la ciudad santa, sí la hay. En la iglesia del Señor hay remanentes que tienen otros dioses, claro que sí los hay. Y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Por supuesto que los hay, amados. No somos inocentes. Sabemos bien que el Señor siempre ha tenido una guerra desde Génesis 3:15, cuando nuestro Dios dio su primer profecía, su primera declaración del Evangelio, sí, y pondré una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. O sea, esa enemistad todo el tiempo, hasta estos momentos, ha continuado. Y tristemente, con falsos pastores, falsos ministros, falsos sacerdotes, falsos profetas, falsos apóstoles. Y aquí dice claramente, cortaré a todos estos, versículo 5, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. ¿Se fijan? O sea, aquellos que dicen, bueno, está bien, yo estoy en el Señor, pero lo usan como un mero amuleto porque ya traen otros dioses y lo quieren agregar a la lista de dioses. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en el profeta Sofonías? En el versículo 4 y 5 es que, repito, en el versículo 2 fue muy tajante. Voy a borrar todo de la tierra. Versículo 3 ya fue más específico. Animales y personas. Pero el 4 y 5, si nos fijamos bien, ya se está refiriendo propiamente a ese mundo llamado el mundo religioso. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que su religión es la que lo está llevando a vivir cerca de Dios y que al final de cuentas lo va a entregar en las manos del Salvador Jesucristo cuando llegue a su presencia. Y lo cierto es que es un cristianismo nominacional o cristianismo de religión, de herencia, de años y demás, pero no es nada genuino. Y aquí ya está siendo muy específico el profeta en cuanto a esos falsos hipócritas, ¿sí? Porque el Señor conoce los corazones de los que son suyos. Dice, habla de esos hombres y dice, versículo 6, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Ahora, el verso 6 habla de aquellos que han dejado al Señor. Y aparte, no solamente los han dejado, aquí ya es más claro diciendo, ni siquiera lo buscan ya, ni siquiera lo consultan. Y ahora el versículo 7 viene un imperativo muy fuerte. ¡Calla! Delante del Señor Dios. ¡Calla! Delante del Señor Dios. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio. Ha consagrado a sus invitados. ¿Qué está hablando aquí? O sea, por un lado habla de algo terrible, pero por otro lado, en este versículo 7, está dando la esperanza del Evangelio. Aún ahí está anunciando a Jesucristo. Aún ahí está hablando de que el Señor ya preparó un sacrificio y con ese sacrificio consagra a sus invitados. Bendito sea el Señor que tú y yo somos de esos. O sea, nosotros no estaríamos viendo este video, sino estaríamos nosotros simplemente confiados en que el Señor nos quiere dar más luz en medio de nuestras tinieblas. No solamente de nuestro propio entenebrecimiento y el hombre antiguo o la antigua manera de vivir que quiere otra vez ganar terreno, sino aún en medio de este mundo de mentiras y aún en el mundo de mentiras religioso. Amados hermanos,
Sabemos bien que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es algo nuestro, sino que es un don de Dios. Y no es por obras, no es por ver predicaciones, oír predicaciones o hacer muchas obras en la iglesia o dar mucho dinero en la iglesia. Es simplemente por gracia. Y nos gozamos en esa gracia recibida porque a Cristo Jesús le costó todo. Su perfecta vida en obediencia al Padre, siendo el sacrificio que iba a estar ahí, el Cordero de Dios en la cruz, cargando con el pecado tuyo y mío, recibiendo la ira, la furia de la ira de ese Dios santo, 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 que no puede dejar por inocente al culpable y que decidió poner en su Hijo nuestros pecados y a nosotros cubrirnos con su perfecta justicia, la justicia del Hijo. Aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él vino para nosotros, y si nosotros ya hemos dejado nuestros pecados en Él, y si Él resucitó al tercer día y nosotros juntamente con Él resucitamos para una nueva vida, ¿por qué no seguir adelante caminando a la luz de su palabra? ¿Por qué no seguir humillándonos diariamente bajo la dirección del Espíritu del Señor? ¿Por qué no seguir buscando que sea su reino y su justicia? Porque todas las demás cosas van a ser dadas por añadidura. Sigamos adelante, amados hermanos. El día no tarda, el Señor está cerca, pero el sacrificio ya fue realizado por un pueblo para que el gobierno del Señor sea manifiesto. Proclamemos las buenas nuevas porque aún hay muchos que están en oscuridad y el Señor los está trayendo porque también han sido consagrados, porque también son sus invitados como tú y como yo. Gracias a Dios que esa es nuestra confianza también para nuestra descendencia. Que Dios les bendiga abundantemente a ustedes, mis amados hermanos. Que Dios salve a nuestra descendencia que aún no lo conoce y nuestros familiares que aún no son salvos. Y no dejemos de perseverar porque siempre el Señor tiene un remanente que busca el reino de Dios por la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, que Jesucristo, nuestro Salvador bendito, nos envió a nuestros corazones. Gracias por participar conmigo en este tiempo. Muy buenas noches a ustedes. Si Dios nos concede vida mañana, seguimos con Sofonías. Un fuerte abrazo a todos, amados hermanos. Buenas noches.